Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto esta mañana estar con ustedes, poder saludarlos a través de este medio y que podamos compartir un pensamiento de la palabra de Dios, que nos pueda este pensamiento ayudar en nuestra vida diaria. Amén. Y antes de iniciar me gustaría que pudiéramos hacer una oración. Amén. Padre, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das, por tu amor y tu misericordia y gracia que has mostrado en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que esta palabra llene nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, de ti, y que podamos, Señor, siempre meditar en tu palabra y estar listos, Señor, para aplicarla. Te doy gracias en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a leer un versículo muy conocido que le digo, lo conocemos mucho, y está en el libro de Josué, capítulo 1, no es el verso 9, ahora vamos a ver el verso 8. Amén. Y lo vamos a ir leyendo en partes y vamos a ir poco a poco desglosando lo que este versículo nos dice. Y lo primero que este versículo dice es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. A veces esta palabra que dice nunca no la queremos usar mucho porque como que se refiere a algo que es absoluto, nunca, o la palabra siempre, porque se refiere a algo que es como absoluto. Pero el Señor le dice a Josué, queriendo el Señor que a Josué le fuera bien, Él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Quiero, Josué, que tú siempre hables este libro de la ley. Que cuando tú hables la palabra que hay en este libro de la ley. Que todo lo que hables y digas vaya acorde a la palabra de esta ley. Amén. Eso es lo que el Señor le decía a Josué. Amén. Que esa palabra que estaba en este libro de la ley, él pudiera hablarla siempre, repetirla siempre, que siempre estuviera en su boca, que pudiera repetirla, que pudiera, así como las vacas rumean su alimento, él también pudiera rumear ese alimento espiritual, que siempre estuviera en su boca. Amén. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Amén. Y si nuestro corazón está lleno de su palabra, siempre esta palabra estará en nuestra boca, su palabra. Amén. La palabra de Dios siempre estará en nuestra boca. Es muy importante, hermanos, que podamos nosotros hablar la palabra, que nosotros podamos expresar lo que la palabra de Dios dice. Recuerde cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y Satanás quiso tentarlo, el Señor simplemente se defendió con la palabra. Amén. Es muy importante que la palabra de Dios siempre esté en nuestra boca, porque eso es lo que nos va a dar la victoria, hermanos, en la lucha. Amén. Y dice el siguiente párrafo: sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. De día y de noche, o sea, siempre. De día y de noche. Sí, no más tenemos día y noche, no hay más. Amén. Entonces, la palabra dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche, o sea, siempre. ¿Sí? No es solo leer la palabra, hermanos. No es solo tenerla en nuestra boca, sino meditarla. Amén. A veces leemos muchos capítulos y llegamos el domingo. ¿Cuántos capítulos le dice? Hermana, leí 50 capítulos. Amén. Pero ¿de cuántos capítulos meditamos realmente? ¿Cuánta palabra de esos 50 capítulos nos quedaron en nuestro corazón? Amén. Hermanos, cuando leemos la palabra debemos estudiarla, hermanos. Debemos aprender de ella, enriquecer nuestro corazón con la palabra de Dios para que esa palabra, hermanos, siempre esté viva, hermanos, y eficaz en nuestra boca. Amén. Si la leemos nada más por leerla, no va a pasar nada en nuestros corazones. Amén. Debemos de leerla para que se quede en nosotros. Puede leer, hermanos, un capítulo si usted quiere al día. Pero si usted medita en él, si usted lo está siempre en su corazón, lo está tratando, lo está hablando, lo está meditando: Señor, ¿qué quiere decir con esta palabra? ¿Qué quiere decirme con esto que estás en mi corazón? Hermano, créame que eso le va a servir más que si usted lee 50 capítulos sin ponerle atención. Amén. Cuando la lucha, hermanos, llegue, la palabra siempre debe estar en nuestra boca. Amén. Esa es la espada, hermanos, que nos ayuda a vencer en todas las luchas, hermano. Otro párrafo que dice este versículo dice: para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Le dice el Señor a Josué, no solamente tienes que tenerla en tu mente y en tu corazón, sino que tienes que guardarla. Tienes que cumplir todo lo que te dice en este libro. Todas las ordenanzas que hay en este libro las tienes que cumplir. O sea, tienes que vivir la palabra de Dios. Amén. Debemos de vivir la palabra de Dios. Él tenía que cumplir esa palabra. Él era el líder del pueblo de Israel, hermanos. Y él tenía que tener un ejemplo de cumplimiento de esa palabra en su vida. Así como nosotros, hermanos. Nosotros somos ejemplo para los no creyentes en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nos desenvolvamos. Nosotros somos, hermanos, un ejemplo para ellos. Entonces ellos tienen que ver que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Ellos saben, como cristianos, cómo debemos de vivir. Amén. Y cuando cometemos un error, ellos luego lo remarcan. Porque aunque no conocen toda la palabra, ellos saben cómo debemos de comportarnos como cristianos. Amén. Debemos de comportarnos siempre como la palabra lo dice. Amén. Para poder tener esa victoria. Dice otra parte del versículo, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Amén. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la vivimos, cuando realmente vivimos la palabra de Dios, hermanos, es una garantía de éxito en nuestra vida cristiana. Amén. Si nosotros vivimos la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, siempre como cristianos tendremos éxito. Siempre. Siempre tenemos el éxito. Amén. Y el último párrafo que dice, el versículo dice, y todo te saldrá bien. Amén. Le digo una cosa, hermanos. El mundo piensa que cuando dice todo te saldrá bien, es como así, literal. Todo te saldrá bien. No tendrás problemas, no tendrás luchas, no tendrás cargas, nunca vas a llorar, todo te va a salir bien, vas a ser prosperado en todo. Hermanos, pero no es eso a lo que se refiere. Amén. Si usted ve en Josué, un poquito más adelante en el libro, en la segunda vez que ellos luchan contra otro pueblo, había pecado en el pueblo y no salió bien la batalla. Y Josué no sabía por qué. Amén. Es un ejemplo de que no todo va a salir bien. Amén. No todo va a salir como que absolutamente va a salir bien. Amén. Pero lo que sí es seguro, hermanos, el Señor es que tendremos una vida capaz en Él para sobrellevar cualquier cosa que nos venga en la vida. Porque nosotros tenemos la ventaja de su palabra en nosotros y de su presencia en nosotros. Amén, porque en su palabra Él promete que Él siempre estará con nosotros. Él promete que siempre, hermanos, fíjense, siempre estará con nosotros. Hermanos, hay cientos y cientos de promesas en la palabra para nosotros, para nuestra vida, que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Hermanos, pero si no leemos la palabra, si no la ponemos en práctica, si no la tenemos en nuestra boca, ¿cómo vamos a sacar ventaja de esa palabra? ¿Cómo nos vamos a defender? Y más, ¿cómo vamos a atacar al enemigo si no tenemos su palabra, que es el arma, la espada con la que podemos defendernos, pero también atacar al enemigo? Amén. Cuando lea su palabra, cuando lea la palabra de Dios, medite en ella, hermanos. No solo léala por leerla nada más, sino hay que meditar en esa palabra. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta palabra? ¿Qué quieres decirme a mí en esta palabra? Señor, ¿en qué me va a ayudar esta palabra? Amén. Meditemos, hermanos, en la palabra que leemos. Leámoslo todos los días. Amén. No importa que sea un capítulo, pero medite en esa palabra y sobre todo viva esa palabra, porque ahí está el éxito de su vida cristiana. Amén. Que el Señor me los bendiga.